señorita Alison. Buenos días. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Milen, ¿cómo estás, Milen? Buenos días. ¿Qué dice? Babi Castro. ¿Qué? Baby Castro, ¿así es su nombre? Barbie. ¿Barbie? ¿Barbie? Y yo leí. Ah, Barbie. Sí, se llama Barbie. ¿Barbie? Serás de Temu. Barbie de Temu serás. No creo que seas la original. Claro. Ya. Ah, pues será de Temu. Pues. Claro. Ya, bueno. Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, pues, para empezar la clasecita, ya ustedes saben, pues, he venido disfrazado de jugador de Universitario de Deportes. A su vez que soy hincha, pues. Así, me alegra enormemente ser hincha ferviente de este grandioso club que es la U. Claro. La U. Cae verde. Ya. Vamos entonces a comenzar. A ver. El tema a hacer es fotosíntesis. Fotosíntesis. Vamos a hacer fotosíntesis. Fotosíntesis. Ajá. Ahí está. Bien. Damos la definición. Vamos a la definición de lo que es fotosíntesis. A ver, definición. Proceso anabólico. Proceso anabólico que produce glucosa. Proceso anabólico que produce glucosa en presencia de luz. En presencia de luz. ¿Ya? Ahí está. Proceso anabólico que produce glucosa en presencia de luz. Entonces, la fotosíntesis es un tipo de anabolismo. ¿Qué es un anabolismo? El anabolismo es un proceso metabólico que sintetiza, o sea, convierte lo simple en complejo y absorbe energía. Diferente de lo que es un catabolismo, que viene a ser un proceso que degrada, que convierte lo complejo en simple y libera energía. Pero la fotosíntesis es un anabolismo, un proceso anabólico, en la que se va a producir glucosa, un azúcar en presencia de la luz. Y principalmente sería la luz solar. Listo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la fotosíntesis? Su objetivo. El objetivo de la fotosíntesis, la finalidad, viene a ser la síntesis de glucosa. Entonces, eso viene a ser la finalidad de la fotosíntesis. La síntesis de glucosa. De glucosa. Ahí está. Síntesis de glucosa. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de fotosíntesis? Veamos entonces. Tipos de fotosíntesis. Tipos de fotosíntesis. A ver. Y tenemos la fotosíntesis anoxigénica. Fotosíntesis anoxigénica. Fotosíntesis anoxigénica.
anoxigénica. Fotosíntesis anoxigénica. Y la fotosíntesis oxigénica. Fotosíntesis oxigénica. Ajá. Ahí está. Anoxigénica y la oxigénica. Oxigénica. A ver. ¿En qué se basa esta diferencia? Esta diferencia se basa en que esta no libera oxígeno. Esta no libera oxígeno, no libera O2. Esta fotosíntesis libera oxígeno, ¿está bien? Esta fotosíntesis libera oxígeno. A ver, ¿por qué muchas veces el oxígeno se asocia con la fotosíntesis? Porque efectivamente la mayoría de los seres vivos fotosintéticos, cuando hacen este proceso, liberan este gas, liberan oxígeno. Por eso pues se relaciona mucho el oxígeno con la fotosíntesis. Pero en este caso estamos viendo que esta fotosíntesis de acá no tiene relación con el oxígeno, porque esta fotosíntesis no libera oxígeno. Es una fotosíntesis, entonces, una fotosíntesis anoxigénica. ¿Está bien? Una fotosíntesis anoxigénica. Ahí está. Bien. Hay que evitar pensar que durante la fotosíntesis las plantas, por ejemplo, buscan producir oxígeno. No, por favor, ese es un error. ¿Ya? ¿Para qué una planta hace fotosíntesis? La respuesta no puede ser para producir oxígeno, profe. No. La planta hace fotosíntesis para producir glucosa. Y esa glucosa lo va a usar para obtener energía. Lo va a usar para producir otros carbohidratos, para producir su celulosa de sus paredes celulares. Lo va a usar para producir almidón como reserva energética o para producir otro tipo de sustancias. Producir, por ejemplo, triglicéridos, para producir proteínas. Obviamente en la fotosíntesis no se va a producir proteínas, no se va a producir lípidos, pero la glucosa va a ser el punto de partida para formar otro tipo de sustancias y así terminar formando lípidos, proteínas, etc. ¿Está bien? Entonces, esto es su objetivo, esto es su finalidad. Y la liberación de oxígeno es una consecuencia del proceso, una consecuencia, no un fin, no un objetivo. ¿Está bien? Listo. Ahora, si a mí me preguntan, ¿qué tipo de organismos fueron los primeros en hacer fotosíntesis? La respuesta entonces sería bacterias. Las bacterias fueron el primer tipo de organismos en hacer fotosíntesis. Y esas bacterias que aparecieron hasta ahora siguen existiendo. Hace 3.500 millones de años no existía ninguna forma de vida que sea autótrofa. Todas las formas de vida eran heterótrofas. Y entonces pasan miles de millones de años después y surgen los primeros autótrofos, y entre ellos surgen los primeros fotosintéticos de tipo bacterias. Y esas bacterias, como dije, hasta ahora existen esas bacterias. No son muy comunes, pero existen. ¿Quiénes son? Son bacterias
bacterias verdes del azufre. Las bacterias verdes del azufre y las bacterias rojas del azufre. Las bacterias verdes del azufre y las bacterias rojas del azufre. A las rojas también le dicen púrpuras, bacterias púrpuras del azufre. Profe, ¿y por qué le dicen el azufre? Porque en vez de liberar oxígeno como consecuencia de su fotosíntesis, liberan azufre, por esa razón. Ah, chuma, por eso. ¿Y por qué, profe, es así? Después explicamos ese detalle, por qué es así. Esta fotosíntesis, ¿dónde ocurre esta? A ver, cuando aparecen los primeros seres vivos fotosintéticos, ninguno de ellos podía liberar oxígeno. Pasa tiempo después y aparecen los primeros seres vivos fotosintéticos oxigénicos. Y también fueron del tipo bacterias. Y hasta ahora existen esas bacterias. Pero a diferencia de estas bacterias son muy abundantes. Existen todavía y son abundantes. Están en todos los ecosistemas acuáticos. Mares, ríos, lagos, lagunas. En todos los mares existen estas bacterias. ¿Quiénes son? Las cianobacterias. ¿Está bien? Cianobacterias. Ahí está. Cianobacterias. Cianobacterias. Las cianobacterias se parecen a las algas y tienen un aspecto colorido entre azul y verde. Así. Por eso le dicen las algas azul verdosas. ¿Está bien? O algas azul verdosas. Algas azul verdosas. Verdosas. Ahí está. Las algas azul verdosas. ¿Está bien? Ahí está. O cianofitas. Cianofitas. Sin embargo, no son algas verdaderas. ¿Por qué no son algas verdaderas? Porque las algas verdaderas son eucariotas y estas son procariotas porque son bacterias, pues. ¿Está bien? Listo. Luego aparecen las algas verdaderas. Aparecen las algas verdaderas y luego aparecen las plantas. Ahí está. Aparecen las plantas. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos el dato, la información. Ahora vamos a hablar de lo que es la fotosíntesis oxigénica. ¿Muy bien? Vamos a mencionar la fotosíntesis oxigénica. En esa fotosíntesis nos vamos a basar. ¿Muy bien? Fotosíntesis oxigénica. Ahí está. Ahí está. Fotosíntesis oxigénica. Listo. Vamos con la ecuación. Ecuación de esta fotosíntesis. Ajá. Vamos con la ecuación de esta fotosíntesis. A ver. Graficamos primero una plantita. Vamos a graficar una planta por acá. Vamos a hacer el gráfico de esa plantita. Acá vemos así. Ahí está. Acá mi plantita. Ajá. Y acá le hago sus hojas, pues. Sus hojas. Ajá. Acá también. Su hojita. Ahí está. Ajá.
Ahí está. Esta es mi plantita. Ahí está. Ahora su raíz. Su raíz. Ahí vemos su raíz. Ajá. Ahí está. Ajá. Ahí está. Listo. Ahí te invertes. Bueno, tengo ahí mi plantita. Ahí está mi plantita. Y quiero preguntar. ¿Cuál es el órgano principal de la fotosíntesis en las plantas? El órgano principal de las plantas para hacer fotosíntesis. ¿Cuál es? Te leo. La hoja. Ajá. Ya está, mira, ahí está Camila, dice la hoja, profe. Andrea, la hoja, dice. Araceli, la hoja. Alison, la hoja. Piero, hoja. Sara, la hoja. Hoja. Muy bien, está bien. Todito la hoja. Leonela, la hoja, todo. Ya. La hoja, Rebeca. Ahí está. Muy bien. Qué rico, ¿eh? Ya. ¿El tallo también puede hacer fotosíntesis? Sí, el tallo también haría fotosíntesis, pero siempre y cuando esté verde. Sí. El tallo principal de un árbol, es decir, el tronco de un árbol, se le llama fuste. Fuste. El tronco de una palmera se le llama estípite. Estípite. En el tronco de un árbol, en el tronco de una palmera, ya no hay fotosíntesis porque esos tallos ya no están verdes. ¿Está bien? Entonces, el tallo hará fotosíntesis siempre y cuando esté verde. Pero los órganos principales son las hojas. ¿Está bien? La hoja funciona como un panel. Esta hoja absorbe un gas que a ti no te sirve. Y ese gas que a ti no te sirve se conoce como dióxido de carbono, ¿sí o no? El CO2. Ajá. La hoja funciona como panel. ¿Como panel para qué, profe? Como panel solar, pues, imberbe. Como panel solar para absorber entonces la energía luminosa. Ahí está. Absorbe entonces la luz. Ahí está. Absorbe la luz. Ahí lo tenemos. Y claro, la raíz absorbe agua. Pero la raíz, profe, no hace fotosíntesis. Exacto. La raíz no hace fotosíntesis. Pero la raíz, al absorber el agua, esa agüita se la envía ¿a dónde? Lo va a enviar pues a la hoja, pues imberbe. ¿Está bien? El agua se envía a la hoja para que ahí pueda ser usado en la fotosíntesis. A ver. Para que ocurra la formación de glucosa en la fotosíntesis, se necesitan 3 elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se capta el CO2, se usa todo del CO2, su carbono y su oxígeno. Ya tengo carbono, ya tengo oxígeno. Lo que me hace falta es hidrógeno. ¿Y el hidrógeno quién lo tiene? Pues el agua, profe. Correcto. La planta, cuando hace fotosíntesis, del agua solo quiere el hidrógeno. Pero, profe, ¿el agua también tiene oxígeno? Sí, el agua también tiene oxígeno, lo que no necesita, pues. Entonces, ese oxígeno del agua tendrá que ser desechado. Así que el oxígeno que las plantas liberan, ese oxígeno es un desecho.
¿Está bien? Es un producto de desecho. Producto de desecho. Ahí lo tenemos. Ahí está. Sale oxígeno entonces. Entonces, si yo te pregunto de dónde proviene el oxígeno, tú no vas a decir, del CO2, profe, porque como es O2, entonces CO2, O2, de ahí viene, profe. O sea, es imberbe. El O2 proviene del agua, de su ruptura, porque la planta solo quiere el hidrógeno y lo que ya no necesita, lo bota, lo desecha. ¿Sí o no, flacas? Lo que no sirve, se bota, se desecha. ¿Sí o no? Así hiciste con él, ¿sí o no? Ya pues, igual la planta haría eso con el oxígeno, lo desecha. ¿Está bien o no? Así que eso es lo que ocurre entonces en el proceso fotosintético. Ya está. Bueno, anotamos entonces la ecuación. A ver, anotamos la ecuación. Y sería así. Se combina CO2 más ¿qué? Más agua, H2O, más luz, flecha, y lo que se obtiene carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Ahí está. Más oxígeno. Ahí está. Muy bien. Balanceamos. 6 acá, 6 acá. Se supone que es una molécula de glucosa y acá sería 6 moléculas de oxígeno. Listo. Esto es glucosa. Esto es glucosa. ¿Está bien? Esto es glucosa. Y esto es desecho. Producto de desecho. Ahí está. Producto de desecho. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Entonces, estos dos me va a representar los productos de la fotosíntesis. Los productos de la fotosíntesis. ¿Ya está? Y estos dos me van a representar los reactivos o los reactantes, o también se puede decir sustratos. Los sustratos. Ahí está. ¿Muy bien? Reactivos, reactantes o sustratos. El CO2 va a funcionar principalmente como una fuente de carbono. Ahí está. El agua va a funcionar como fuente sobre todo de hidrógeno. El agua funcionaría como fuente de hidrógeno principalmente. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces la información para la ecuación. Muy bien. A ver, hay que tomar en cuenta algo importante, que aquí existe una incongruencia estequiométrica. ¿Cuál sería, profe? Que no es posible que de 6 moléculas de agua se obtenga 6 moléculas de oxígeno, pues. ¿Por qué, profe? Inverbe. Si tú tienes 6 moléculas de agua y vas a conseguir 6 moléculas de oxígeno, mira el oxígeno. 6 por 1, acá es 1, siendo 6 por 1 son 6 átomos de oxígeno. Y acá 6 por 2, 12 átomos de oxígeno. Rechuma.
¿De dónde salen, pues? ¿De dónde salen 12 átomos de oxígeno a partir de 6 átomos de oxígeno? No tiene sentido, ¿sí o no? Exacto. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esta ecuación no es la original. Esta ecuación es la simplificada. ¿Y cómo es la original, profe? La original es que en vez de 6 agua, son 12 de agua. ¿Qué? Sí, son 12 de agua y aquí se produce 6 de agua. Ah, chuma, 12 de agua y acá se produce 6 de agua. Ah, caramba, ¿es así? Es así. Ahora sí tiene sentido, pues. A partir de 12 de agua se va a obtener 6 O2. ¿Te das cuenta? Si lo simplificamos, sexta acá, 2. ¿Qué significa entonces? Significa que a partir de 2 moléculas de agua se va a liberar una molécula de oxígeno, una molécula de O2. Esta información entonces es ya precisa. Para que se libere una molécula de oxígeno en la fotosíntesis, debe romperse 2 moléculas de agua, para ser más exacto. ¿Está bien? De esa forma, ya está. Ahora, como una ecuación química se comporta como una ecuación algebraica, las 6 moléculas de agua pasan a restar a las 12 moléculas de agua y por eso entonces esto ya no aparece y acá solo sería 6 de agua. Por esa razón es la ecuación simplificada. ¿Está bien o no? Ya está. Muy bien. Ahora, profesor, pero ¿por qué estas bacterias verdes y rojas del azufre no liberan oxígeno? A ver, si esto fuera la ecuación anoxigénica, entonces en vez de agua tendría que usarse sulfuro de hidrógeno. Ah, sí, estas bacterias no utilizan el agua como fuente de hidrógeno, sino utilizan el sulfuro de hidrógeno. 6 sulfuro de hidrógeno. ¿Y acá qué ocurre? Acá sería azufre. ¿Está bien? Acá sería azufre, de esa manera. Entonces reemplaza nada más. A ver, si pensamos la estequiometría, a ver si fuese 6, tendría que ser. Ya está. Entonces, sería así. En vez de 6 de agua, serían 12 de sulfuro de hidrógeno y se libera 12 de azufre elemental. Ya está. 12 sulfuro de hidrógeno y 12 azufre elemental. Así sería en la ecuación. Entonces, esto va acá y esto reemplaza acá. Así que, por favor, las bacterias verdes y rojas del azufre, en vez de usar agua, utilizan sulfuro de hidrógeno como fuente de hidrógeno. Así de simple. ¿Se entendió o no? Hablen. Oh, yes. Ari. Habla. Ya. Muy bien. Correcto. Hablemos de las fases, entonces. Hablemos de las fases de la fotosíntesis. Vamos a ver por acá. A ver. Lo primero que voy a hacer, a esta planta le voy a extraer una célula, entonces. Voy a sacarle una celulita a esta planta. Una celulita de su hojita vamos a sacarle, entonces. Ajá, ahí está la celulita. Ajá. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Es una celulita vegetal. He hecho su pared ahí. Ahora le hago su membrana. Ahí está su membranita. Ajá. Ahí está. Y acá entonces el núcleo, pues. Ahí está. El núcleo. Ya está. Y las organelas que están dentro. Las organelas conocidas como cloroplastos. Ajá. Ahí está.
Ahí tenemos. Ahí está. Muy bien. Entonces, imberbe, de la hoja de la planta saco esa célula entonces. Ahí está. Zoom. Hacemos el zoom. Sacamos a la célula vegetal. Ahí está. Y ahora voy a hacer otro zoom para sacar a la organela llamada cloroplasto. Sí, sacamos a esa organela conocida como cloroplasto. Calculando bien entonces ahí. Ajá, acá va. Acá tiene que ir el cloroplasto. Ajá. El cloroplasto es una organela de dos membranas. Una organela entonces bimembranosa. Una organela bimembranosa. Tiene sus dos membranas. La membrana externa, la que estoy haciendo ahorita, es la membrana externa. Ahí está, la membrana externa. Y esto es la membrana interna. Y entre ambas membranas se encuentra la matriz intermembranosa. La matriz intermembranosa. ¿Está bien? Entonces hay líquido ahí entre las dos membranas. Pero la membrana interna encierra a una matriz, a la matriz principal del cloroplasto, la matriz cloroplastidial, o sea, el estroma, ¿está bien? El estroma de ese cloroplasto. Dentro del estroma hay unos saquitos, sí, hay unos sacos en forma de discos. ¿Cómo se llaman esos sacos? ¿Cómo se llaman esos sacos en forma de discos? ¿Cómo se llaman esos sacos en forma de discos? ¿Cómo se llaman esos sacos en forma de discos? ¿Cómo se llaman? Tilacoides. Ajá, los tilacoides, correcto. Muy bien. Los tilacoides, ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Y esos tilacoides están formando grupos porque se apilan. ¿Qué cosa significa que se apilan? Que se amontonan uno sobre otro. Ahí está. ¿Cómo se llama esta pila de tilacoides? ¿Cómo se le llama esta pila de tilacoides? El nombre de esa pila de tilacoides sería... Grana. Y dice grana, dice. Hasta te han engañado o has vivido engañado toda tu vida. Esto en realidad no debe llamarse grana, está mal. Es un error gramatical llamarle a este grana. Esto debe llamarse grano o en latín granum. ¿Está bien? Entonces grana, ¿qué es, profe? Grana imberbe es equivalente a granos. Significa entonces que la palabra grana es una palabra plural. Se dice los grana, que equivale a decir los granos. ¿Te das cuenta? Entonces uno solo no es una grana, es un grano o granum, pero aquí hay dos grana. ¿Te das cuenta? Entonces, grana en realidad es un término plural, no singular. Ya está. Muy bien. Además, el cloroplasto presenta un ADN circular, ¿sí o no? En su matriz. Un ADN circular en su matriz. Ahí lo tiene. Correcto. Ajá. Ahí está. ADN circular en su matriz.
Ahí tienes. Y también tiene ribosomas, ¿sí o no? Tiene ribosomas. Ribosomas 70S, ¿ah? Tiene ribosomas 70S este cloroplasto. Ahí está. Ribosomas 70S presenta este cloroplasto. Ahí está. ¿Por qué? Porque este cloroplasto tiene características o tiene rasgos de célula procariota. ¿Por qué cuenta con ADN circular y ribosoma 70S? Se supone que es una organela eucariota. Bueno, se supone que hace miles de millones de años una célula eucariota primitiva le hizo fagocitosis a una cianobacteria. Pero la cianobacteria no pudo ser digerida, quizás porque tenía una especie de cápsula que evitó o que lo protegió de la fagocitosis de la digestión. Y la cianobacteria se mantuvo con vida dentro de esa célula eucariota. Con el paso de las generaciones y a través del proceso evolutivo, pues el resultado es un cloroplasto. Así que lo que hoy en día llamamos cloroplasto, hace muchísimo tiempo fue una cianobacteria. En conclusión, el origen de un cloroplasto es bacteriano o cianobacteriano. ¿Está bien? Así, entonces, listo. Entonces, este cloroplasto es el de acá que hemos sacado. Entonces, ahí lo ampliamos, pues, sin ver. Ahí está. Ese, entonces, es el cloroplasto. ¿Ya? Cloroplasto, la organela fotosintética. Entonces ahí está chiquitito. ¡Zum! Ahí está, lo vemos grande entonces. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de la fase. Vamos a hablar de las fases. De las fases. Hablemos de las fases entonces. De las fases de la fotosíntesis. Primera fase. Para hablar de la primera fase, lo que tengo que hacer primero es extraer una porción del tilacoide. Voy a sacar un pedacito del tilacoide. A ver, mira, acá voy a hacer, acá voy a cortar. Entonces, un pedacito de tilacoide lo voy a amplificar, ¿ya? Un pedacito de tilacoide vamos a sacarlo. Y sería por aquí más o menos, a ver, ahí, ya, ahí sería. Vamos ahí. Ahí tenemos, sí, ahí va. Ajá. Vamos a ver. Ahí tenemos. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ahí tenemos. Ajá. Mira, pez imberbe. Ahí está. Estamos ahí ampliando. Ajá. Vamos ahí sacando el tilacoide. Acá un trozo de tilacoide estamos extrayendo entonces y lo estamos amplificando. ¿Está bien? Un trozo de tilacoide lo vamos a extraer y lo amplificamos. Ahí está. Lo amplificamos. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. A ver. Vamos a ampliar un poco más, ¿ya? Necesito un poco más ampliar esto. Ahí. Un poquito más. Ya, ahora sí, pues. Ahora sí. Y un poquito más acá también. Un poquito más. Y ahí. Ahí. Ahora sí, pues. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
ahora sí. Ya está. Ya está. ¡Zoom! Ahí está. En un zoom entonces vemos una porción de tilacoide amplificado. Lo que estaba chiquito ahí, ahora estás viendo. La porción de tilacoide y lo que lo rodea viene a ser el estroma. ¿Está bien? El estroma, lo que lo rodea. Muy bien. A ver. Primera fase entonces. Primera fase. Hablemos de la fase luminosa entonces. Fase luminosa. Fase 1. Entonces acá 1, fase luminosa. Fase luminosa. Ahí está. Fase 1, fase luminosa. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? La fase luminosa ocurre en el tilacoide. Así es. Ocurre en cada tilacoide, ocurre la fase luminosa. En cada tilacoide. Ya está. Tilacoide. Bien. A ver. La fase luminosa también se le dice fase fotodependiente. ¿Por qué le dicen fase fotodependiente, profe? Porque depende directamente de la luz. Y a la fase oscura se le dice fase fotoindependiente, porque no depende directamente de la luz. Esto derrumba el mito que algunos tienen en su cerebro de que la fotosíntesis de una planta en el día ocurre la fase luminosa y en la noche entonces ocurre la fase oscura. No es así, ¿está bien? El nombre de fase oscura y fase luminosa no es de manera temporal, no se refiere al tiempo, sino se refiere al uso o no de la luz. Ahora, cuando hay luz, hay fase luminosa. Cuando ocurre la fase luminosa, se producen ciertas sustancias que la fase oscura necesita. ¿Muy bien? La fase luminosa produce sustancias que la fase oscura necesita. Entonces, ¿qué significa? Que si no hay luz, pues no habrá fase luminosa. Y si no hay fase luminosa, pues tampoco habrá fase oscura, pues. Por eso la planta, cuando hace fotosíntesis, las dos fases lo hace durante el día, porque ahí dispone de luz. Entonces, profe, la fase oscura de alguna manera depende de la luz, sí, pero depende de forma indirecta, no depende de forma directa. ¿Está bien o no? Así sería entonces. Por favor, no olvides. En forma natural, las plantas realizan su fotosíntesis durante el día, no durante la noche. Claro, la planta puede hacer fotosíntesis en la noche usando la luz artificial, pero hablo en condiciones naturales. ¿Bien? Listo. Muy bien. Ahora mira. Esta fase luminosa o fase fotodependiente se va a realizar entonces en el tilacoide, pero el tilacoide a su vez tiene partes. ¿Cuáles son las partes, profe? Por ejemplo, esta parte de acá vendría a ser la membrana tilacoidal, ¿ya? Esto es la membrana tilacoidal. La membrana tilacoidal. Ahí está. Y esto de acá, esta parte líquida es lo que llamamos matriz. La matriz tilacoidal. ¿Está bien? Entonces, esto sería la matriz tilacoidal. Así es. Entonces, esto es la matriz tilacoidal. Ya está. La matriz tilacoidal y la membrana tilacoidal. La
mayoría, casi todas las reacciones químicas de la fase luminosa, ocurren en la membrana tilacoidal. ¿Por qué? La razón principal es que la clorofila, la sustancia que absorbe la luz, porque las plantas, si van a usar la luz del sol, necesitan un pigmento para absorber esa luz. Y esa luz que absorben es la clorofila. Esa luz que absorben lo hacen a través de la clorofila, el pigmento verde necesario para absorber la luz solar es la clorofila, y esa clorofila se encuentra en la membrana del tilacoide, pero formando parte de proteínas. ¿Cómo así, profe? Esas proteínas en las que se encuentra la clorofila se conoce como fotosistema, pues. Así, claro, pues. Se le conoce como fotosistema. Entonces, por acá, mira, grafico un fotosistema. Acá está. Grafico entonces un fotosistema. Acá va uno. Ahí está. Ahí está. Ajá. Ahí grafico entonces un fotosistema. Los fotosistemas son proteínas que contienen pigmentos y sobre todo el pigmento clorofila. ¿Tiene otros pigmentos, profe? Sí, también tiene otros pigmentos, sí, pero sobre todo otros pigmentos en la parte conocida como antena, que así es. Este fotosistema presenta dos partes. Lo que presenta es una antena y un centro, ¿está bien? En la antena principalmente están, la mayoría de pigmentos que están en la antena son sobre todo los carotenoides. Los pigmentos amarillos, rojos y naranjas se encuentran en la antena. Los carotenoides sobre todo están en la antena. Son pigmentos fotosintéticos accesorios. Y las clorofilas, que también están en la antena, sí, pero lo que hay en el centro es sobre todo clorofila. Son dos moléculas de clorofila que están en el centro. ¿Está bien? Dos clorofilas en el centro. Este fotosistema se llama fotosistema 2. Ahí está, el fotosistema 2. Y su pigmento se conoce como P680, o sea, las dos clorofilas que están en el centro se llaman pigmentos 680. ¿Pero por qué 680, profe? No entiendo. 680 es la cantidad de luz máxima que se requiere para que esas dos clorofilas se activen. ¿Bien? Cantidad máxima de luz necesaria para activar clorofilas del centro. Ya está. Listo. Y falta uno más. Sí, uno más. Está acá el otro. El otro fotosistema se encuentra acá. Acá está el otro fotosistema. Pues mira. Ahí va. Ahí va. Acá está. El otro fotosistema. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, este fotosistema se llama fotosistema 1. Fotosistema 1. Bien. El fotosistema 1. Fotosistema 1. Las dos clorofilas, que están acá se conocen como P700, pigmentos 700. 700 es la cantidad de luz máxima necesaria para que esas clorofilas se activen. ¿Está bien? Y también obviamente cuenta también con su antena, pues sí, tiene su antena donde hay carotenoides. Así es, donde hay carotenoides. Entonces, en conclusión, un fotosistema tiene dos partes, la antena y el centro. En la antena están los pigmentos fotosintéticos accesorios y son en su mayoría carotenoides.
¿Hay clorofila? También. En el centro solo hay clorofila y son 2 moléculas de clorofila en el centro, siendo los pigmentos fotosintéticos principales. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Y además por acá tenemos una enzima. Acá hay una enzima. Esta enzima se llama igual que tu flaca. A ver, ¿la recuerdas o no la recuerdas? Esta proteína se llama igual que tu flaca. A ver, ¿la recuerdas? Dilo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa proteína, esa enzima? Claro, ahí está, dice, es mi amiga, mi enamorada, la sintetasa, dice, correcto. Tu enamorada, la sintetasa, correcto. Ahí está. Entonces, pero para no ofender a tus amigas del Zoom, colocamos así ATP sintasa, más cortito pues. ATP sintasa, ahí está. ATP sintasa. Ahí tenemos entonces la enzima ATP sintasa. Listo. Bueno, vamos entonces a explicar el proceso general. ¿Está bien? Vamos a explicar el proceso general. Acá adicional anotamos así, mira acá nomás, para que no olvides, porque después preguntan, ¿no? Fotosistema es FS, así, FS, ¿ya? FS, fotosistema, ya está. El fotosistema contiene clorofila, ¿está bien? El pigmento verde para absorber la luz. Es una proteína, ¿está bien? El fotosistema es proteína que contiene clorofila. Ahora sí. Proteína que contiene clorofila. Ya está. Clorofila. Listo. Lo encerramos esto en nube voladora que tu enamorado el fumonazo hizo. Ajá. Ahí tenemos. Ya está, listo. Bueno, ahora sin verbes vamos a hablar de la fase luminosa. A ver, la luz del sol está formada por partículas. ¿Cómo se llaman las partículas de energía que forman la luz? ¿Cómo se llaman las partículas de energía que forman la luz? Te leo, ¿cómo se llaman? Se llaman los fotones, así es, fotones o cuantos de luz, así, fotones. Entonces, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer esto. Por acá viene el fotón, mira, fotón, acá está fotón. Entonces, este fotón lo atrapa la antena lo atrapa. Y la antena se lo pasa ¿a dónde? Se lo pasa al centro. Ahí está. Cuando el fotón choca con la clorofila del centro, la clorofila pierde electrón. O sea, ante el choque, o sea, yo soy clorofila, por ejemplo, y viene el fotón y ¡plum! Me golpea y me hace perder un electrón. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pasa con la clorofila. La clorofila suelta electrón, se oxida entonces, pues, en términos químicos, entonces, la clorofila se ha oxidado por absorber fotón. La clorofila se oxida. Esta reacción se llama fotoexcitación. Fotoexcitación. La primera reacción química de la fase luminosa es la fotoexcitación. Es la oxidación de la clorofila al absorber fotón. Muy bien. Pero como perdió electrón, tiene que recuperar electrón. ¿Y cómo recupera electrón, profe? Con el agua, pues. Ah, el agua. Así es. Aquí está el agüita entonces. Acá está el agüita imberbe.
Acá está el agua. H2O entonces. Agüita. El agua va a ser usado. Claro, el agua se presenta, le dice pues a la clorofila, ¿por qué lloras, bebé? Dice, no llores, bebé, acá estoy, para que no te pongas triste, le dice. Entonces clorofila dice, pues, he perdido mi electrón, extraño mi electrón. Entonces el agua le dice, no, yo estoy aquí nomás, tranquilo, le dice. Agárrame, dice, ¿cómo? Sí, rómpeme. Ah, ven para acá, le dice entonces. Y rompe al agua entonces. Y tú ya sabes para qué rompe el agua, ¿sí o no? Ah, sí, profe, para aprovechar su hidrógeno. Correcto. Pero el fotosistema 2 puede romper agua porque tiene manganeso. Ahí está. Manganeso presenta. Profe, pero no era magnesio. No, inverbe. El magnesio es el componente metálico de la clorofila. Esto está fuera de clorofila. Lo que hay aquí es manganeso. ¿Está bien? Listo. El agua entonces, el agua es usado por el fotosistema 2 porque presenta manganeso. Entonces, al ser utilizado, se descompone, se rompe y se libera lo siguiente. Se libera electrones. Ajá. Se libera protones. ¿Cómo es eso, profe? Protones. Protones, o sea, hidrógenos ionizados, hidrogeniones, H+. Ahí está. ¿Muy bien? Se libera protones, hidrógenos ionizados. Ahí está. Protones. Protones. Ahí tenemos. ¿Y qué más se libera? Se libera también... Ahí está, lo que será desechado. Se libera lo que será desechado, o sea, oxígeno, pues inverbe. Se desecha oxígeno. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los electrones que se han liberado? Estos electrones entran al centro, o sea, la clorofila gana los electrones del agua. O sea que cuando el agua se rompe, esto se llama fotólisis. Fotólisis. Lisis, ruptura. El agua se rompe. Pierde electrón. O sea, el agua se oxida. Pero en ese momento que el agua se oxida, la clorofila, ¿qué hace? Se reduce. Se reduce porque gana electrones. En química es así. Si una sustancia pierde uno o más electrones, se dice que se oxida. Si una sustancia gana uno o más electrones, se dice que se reduce. Entonces, tras la ruptura del agua, la clorofila se va a reducir. Pero cuando la clorofila absorbe fotones, la clorofila se oxida. ¿Te das cuenta la diferencia? Ya está. Muy bien, la clorofila recuperó electrones entonces. ¿Y ahora qué sigue? Mira acá. Fotosistema 1 también va a recibir fotón, mire, inverbe, fotón, lo capta la antena y la antena lo manda al centro. Ahí está, mira. ¿Y qué pasa con la clorofila? Profe, se oxida. Exacto. La clorofila pierde electrón, entonces sale electrón. La clorofila se oxida. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si perdió? Profe, tendrá que recuperar. Y dime, ¿cómo crees que recupera? ¿Cómo recupera electrón? ¿Cómo crees que el fotosistema 1 va a recuperar electrón? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría? ¿Rompe agua, sí o no? ¿Va a romper agua, sí o no? Habla. ¿Romper agua? No, exacto. El fotosistema 1 no puede romper agua. ¿Y sabes por qué? La razón principal, porque no tiene manganeso. Así de simple. ¿Está bien? No hay manganeso. Entonces, profe, ¿cómo va a recuperar electrón? Pues los electrones los va a recuperar con los electrones que perdió el fotosistema 2. ¡Ah! Así es. Lo recupera con los electrones del 2. Ya está. Y listo.
¿Te das cuenta? Chuma. El paso de electrones por la membrana tilacoidal permite que del estroma a la matriz tilacoidal entren protones. Ah, chuma. Entran protones entonces. Ahí está. ¿Y qué está pasando en este caso? En este caso se está acumulando protones. En la matriz tilacoidal se acumulan los protones, ¿está bien? Se acumulan protones. Eso es lo que está pasando. Muy bien. O sea, se está estableciendo una gradiente de protones, una gradiente electroquímica. ¿Está bien? Del estroma a la matriz están entrando protones cuando fluyen electrones por la membrana. Del estroma a la matriz tilacoidal. Muy bien. Pero, profe, ¿qué pasa con estos electrones? Ajá, ¿qué pasa con esos electrones? Mira, pues, mira. Mira quién está acá, mira. Es el NADP. Ahí está, el NADP. Esta molécula va a recibir los electrones. Estos electrones los va a recibir. Y cuando lo reciba, se va a convertir en una nueva molécula. ¿En qué molécula crees que se va a convertir el NADP? El NADP se va a convertir en NADPH cuando reciba esos electrones. ¿Bien? Entonces tenemos ahí NADPH2. Ahí está, el NADPH2. O sea, ganó electrones. El NADP se reduce porque gana electrones. Y esta es la forma reducida. ¿Te das cuenta? Esto se llama fotorreducción. Mira, otra forma de entender que una sustancia se oxida o se reduce durante la fotosíntesis es en función del hidrógeno. Si una sustancia gana hidrógeno, se reduce. Si pierde hidrógeno, se oxida. Cuando el agua se rompe, ¿para qué se rompe? Para aprovechar su hidrógeno, para quitarle el hidrógeno, ¿sí o no? Claro, profe. Entonces, la sustancia se oxida. Ah, caramba, así es. La sustancia se oxida porque va a perder hidrógeno. Pero aquí, mira, el NADP no tenía hidrógeno y ahora tiene hidrógeno. Entonces, el NADP se reduce. ¿Te das cuenta? Entonces, así sería el flujo de electrones. Pero ahí no queda la cosa. Ahora está acá tu flaca la sintetasa, mira. Tu flaca la sintetasa tiene dos huequitos. Un huequito adelante y un huequito atrás, mira. ¿Qué? Sí, es un canal. ¿Y para qué sirve, profe, ese huequito? Ese huequito sirve para que toditos pasen por ahí. ¿Cómo? Sí. Pasan los protones por ahí, mira. Los protones pasan por ahí. Ahí está. Los protones entonces van a pasar por ese canal. En otras palabras, los protones ahora se desplazan hacia el estroma. De la matriz al estroma. De la matriz al estroma. ¿Y cómo es? Yo te pregunto, ¿a favor de gradiente o en contra de gradiente? ¿Cómo es? En este momento que se desplaza, ¿lo hacen a favor o en contra? ¿Qué dices? ¿A favor o en contra? ¿A favor o en contra? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿A favor o en contra? Oye, si se acumuló protones, significa entonces que ahora la concentración de protones en la matriz tilacoidal es alta y en el estroma es baja. Por lo tanto, al comenzar a regresar, están yendo a favor de su gradiente, o sea, de más a menos, de más a menos. Eso no consume energía, todo lo contrario, va a aprovechar eso para producir energía. Entonces, la sintetasa, tu enzima, que estaba desactivada, estaba así como dormidita, apagada, así estaba jato, descansando, tu sintetasa
Cuando de repente fluyen los protones, flujo de protones, pasan, y ella se activa. ¡Oh, yes! Activada. Entonces, la sintetasa comienza a producir el ATP. Acá está. Se produce entonces el ATP. Ajá. Y ese ATP que se produce a partir del ADP. Ahí está. ¿Y cómo se produce, profe, el ADP? El ADP se produce, escucha bien, mira, la sintetasa lo que ha hecho realmente es esto. Supongamos que esto fuera el ADP, adenosín difosfato, porque tiene 2 fosfatos. Se vuelve ATP porque ahora tiene 3 fosfatos, adenosín trifosfato, pues. ¿Qué pasó? El ADP ganó un fosfato más. ¡Ah, chuma! Ganó un fosfato más. Eso quiere decir que la enzima le agregó ese fosfato. O sea, lo fosforiló. Cuando una sustancia gana fosfato, se dice que se fosforila. Fosforilación es el mecanismo o la reacción. La sustancia se fosforila si gana fosfato, pero si lo pierde, se desfosforila. Por lo tanto, el ADP se fosforiló gracias a la activación de la sintetasa debido al flujo de protones. Flujo de protones, ya está. Listo, muy bien. Señores, entonces, esto es lo que ocurre durante la fase luminosa. ¿Qué se ha producido? ¿Qué se ha producido durante la fase luminosa? Acá mira, la fase luminosa produce oxígeno, produce O2. ¿Qué más produce? Produce ATP, ¿sí o no? Claro, el ATP. Y también produce NADPH, ¿sí o no? Claro, profe, tiene razón. Ahí está, NADPH. Listo. Pero ¿cuál crees tú que son los productos más importantes de esta fase? ¿Cuáles son los productos más importantes de esta fase? Dime, de los 3, ¿cuáles son los más importantes? Te leo. De los 3, ¿cuáles son los más importantes? Rápido. De los 3, ¿cuáles son los más importantes? De los 3, los más importantes, exacto, muy bien, Jennifer López, muy bien, Valia, correcto, Javier, correcto, Alessandra, está bien, Robin Hood, muy bien, Robin Hood, Andrea, correcto, Cintia, muy bien. Los más importantes son ATP y NADPH. Así que, en conclusión, ¿cuál es el objetivo de la fase luminosa? Entonces acá agregamos el objetivo de la fase luminosa. El objetivo de la fase luminosa es la síntesis de ATP y NADPH. ¿Está bien? La síntesis de ATP y NADPH. Ya está. Ese es el objetivo de la fase luminosa. Listo. Por acá entonces ahora agregamos. Observa bien lo que vamos a hacer por acá. Agregamos por acá. A ver. Por aquí agregamos las reacciones luminosas. Reacciones luminosas. A ver entonces, reacciones luminosas. Primera reacción, ¿con qué se comienza la fase luminosa? Con la fotoexcitación.
Fotoexcitación. Ahí está. Pequeña definición para fotoexcitación. Sería entonces oxidación de la clorofila. Oxidación de clorofila. ¿Muy bien? Oxidación de clorofila. De clorofila. Ya está. Siguiente. Siguiente. Tenemos la fotólisis. 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 Fotólisis sería entonces la oxidación del agua. Oxidación del agua. Ahí está. Muy bien. Oxidación del agua. Fotólisis. Siguiente. La fotorreducción. 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 La fotorreducción es la reducción del NADP, o mejor dicho, la síntesis de NADPH. Síntesis. Síntesis de NADPH. NADPH. Ahí está. Por último, la fotofosforilación. La fotofosforilación. Ahí está. ¿Qué viene a ser la fotofosforilación? Es la fosforilación del ADP en presencia de luz. O mejor dicho, síntesis de ATP. ¿Está? Entonces, esto viene a ser la síntesis de ATP. Ya está. Ahí tenemos entonces las reacciones luminosas que hemos visto aquí en este esquema. Pero ¿sabes una cosa? La fase luminosa, a su vez, tiene dos etapas. ¿Sí? Etapa acíclica y etapa cíclica. Acíclica y cíclica. Lo que tú has visto es la etapa acíclica. Profesor, ¿y por qué le dicen etapa acíclica? Por el flujo de electrones, por el transporte de electrones. Porque es un flujo lineal, acíclico, lineal. ¿Cómo así, profe? Mira, del agua, ¿cómo fluye electrones? Mira, del agua al 2, del 2 al 1 y del 1 al NADP. Ah, caramba, ahí está. Es un flujo electrónico lineal. ¿Te das cuenta? Lineal, acíclico. Y viendo ese esquema, notamos entonces que el NADP es el aceptor final de electrones en esta fase. Entonces anotamos eso como dato. Acá lo anotamos como dato para el NADP. Así, mira, acá anotamos. NADP, el NADP es aceptor final de electrones en la fase luminosa. Ahí está. El aceptor final de electrones en la fase luminosa. Ahí está. Lo encerramos en nube voladora que tu enamorado, el fumonazo, hizo. Ahí está. Listo. ¿Está bien o no? Así sería entonces. Aceptor final de electrones. Aceptor final de electrones. Listo. ¿Y cómo es, profe, la parte cíclica? Muy bien. La parte cíclica solo utiliza un fotosistema, el fotosistema 1. Y lo vamos a explicar aparte, mira, por acá. Aparte lo explicamos, ¿ah? Aparte, mira. Aquí entonces lo vamos a explicar
el proceso cíclico. Ajá. Aparte lo explicamos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Muy bien, imberbes. Muy bien, muy bien. Entonces acá está el fotosistema 1. Fotosistema 1 y su P700. P700. Por acá le agregamos la antena. ¿Está bien? La antenita que tiene. Ahí está, su antenita. Ahí está, su antenita. Listo. Y mira, así sería el proceso cíclico. Fotón. 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 El fotón capturado por la antena. Y la antena lo manda ¿a dónde? Al centro, profe. ¿Y qué pasa ahí? La clorofila se oxida, profe. Muy bien. La clorofila se oxida. O sea, pierde electrón, ¿sí o no? Claro, profe, pierde electrón. Ahí está. Pierde electrón. Ya está. ¿Y ahora qué pasa? Profe, tiene que recuperar, ¿no? Claro, tiene que recuperar. ¿Y cómo recupera? Con agua, profe. Inverde. Ya te he dicho que fotosistema 1 no puede romper agua. Entonces, ¿cómo va a recuperar? ¿Por qué crees que se llama cíclico? Significa que sale de ahí y volverá de donde salió. ¿Qué? Sí, va a volver, va a regresar. Bien. Como, mira, escucha bien. Va a volver porque así siempre es en este caso. Como en la vida real. Ella te deja, ella te abandona, pero luego regresa. Es así, va a regresar. Siempre con su frase típica. Fui una tonta, no debía hacer eso. Como dijo el gran filósofo Maluma, y siempre que se va, regresa a mí. Si se va, el electrón se pasea por el tilacoide, por la membrana, y entonces regresa, vuelve. Ahí está. ¿Te das cuenta? Cíclico, pues, cíclico. Y todo paso de electrones genera que ingresen, sin examen, que ingresen protones. Así es, que ingresen protones. Ahí está. ¿Y qué crees que va a pasar con los protones? Profe, ¿van a pasar por la sintetasa, sí o no? Claro. Van a pasar por la sintetasa y la sintetasa se activa y forma ATP. Ya está. Es más simple la parte cíclica. ¿Y qué permite producir la parte cíclica? Solo ATP. Solo ATP. En cambio, la parte acíclica permite producir oxígeno, NADPH y también ATP. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces mira, planteamos aquí un cuadro comparando esas dos etapas. Vamos a comparar esas dos etapas. Un cuadro comparativo de las dos etapas. Ajá. Ahí tenemos un cuadro comparativo de las dos etapas. Ajá. Ahí está. Muy bien. Cuadro comparativo de las dos etapas. Listo. Ahí tenemos. Ya, mira. Observa. Las dos etapas, ¿cómo se llaman, profe? Como en las dos etapas se produce ATP, entonces quiere decir que la fosforilación es una reacción común entre ambos procesos y por lo tanto se usa ese nombre para mencionar a las dos etapas. Se usa fotofosforilación.
fotofosforilación acíclica y cíclica. Recuerda que si te preguntan por fotofosforilación, eso solamente es la síntesis de ATP. Pero si te preguntan por fotofosforilación acíclica o cíclica, te están preguntando entonces por más detalles. Hace referencia a las dos etapas de la fase luminosa. ¿Y qué detalles debo saber, profe? ¿Qué detalles? A ver, primer detalle. En la parte acíclica, tienes que saber qué fotosistemas usa. Usa pues fotosistemas 1 y 2. Usa ambos fotosistemas, el 1 y el 2. En cambio, en la parte cíclica, solo usa fotosistema 1, nada más. Solo usa fotosistema 1. Ahora, lo otro es en cuanto al producto. Durante el proceso acíclico, ¿qué se produce? Durante el proceso acíclico se produce oxígeno, se produce ATP y se produce NADPH. Ahí está, NADPH. ¿Y qué se produce durante la parte cíclica? Durante la parte cíclica se produce solo ATP. Solo ATP se produce durante la parte cíclica. Ya está. Profesor, una consulta. ¿Y quién produce más ATP? ¿El acíclico o el cíclico? La respuesta es simple. Acíclica. ¿Por qué? Porque es en la parte acíclica donde más protones se acumulan. La parte acíclica acumula más protones. Esto es principalmente porque se usa agua, pues. ¿Te das cuenta? Si no fuera por el agua, la cantidad de ATP sería igual para ambos, pero el agua hace la diferencia en la producción de ATP. ¿Está bien o no? Ya está. ¿Se entendió o no? Ari, oh yes. Claro, esa es la canción pues del gran filósofo Maluma. Correcto, ya está. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar de la fase oscura imberbe. Vamos, fase oscura. Vamos. Fase oscurita. Fase oscurita. Vamos a ver la fase oscura. Fase 2. Fase oscura. También conocida como ciclo de Kelvin o ciclo de Kelvin. Ahí está. Ciclo de Kelvin. De Kelvin. Ya está. Ciclo de Kelvin. Listo. A ver. Vamos a ampliar parte del estroma en este caso. Vamos a ver que sería así, pues. Que sería así. Ahí está. Ahí tenemos. Ahí está. Y ahí está. Y ahí. Ahí. Listo. Ahí tenemos. Entonces estamos sacando un pedacito del estroma, ¿ya? Una porción del estroma y estamos extrayendo para observar pues el proceso de la fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase oscura? En el estroma, pues, en la matriz cloroplastidial.
en el estroma, en la matriz cloroplastidial. Estroma. Ahí está. Ahí se da entonces la fase oscura. Un poco más simétrico para esta vaina. En el estroma. Y ahora sí, pues. Ya listo. Muy bien. Entonces, mira, acá yo tengo estroma. Ahí tengo estroma. ¿Participa quién? El CO2. Ahora aquí viene el CO2, pues imberbe. Aquí participa el dióxido de carbono. CO2. Ahí está. CO2. El CO2 se va a unir con alguien. ¿Con quién, profe, se va a unir? Se va a unir con una molécula llamada ribulosa. ¿Ribulosa? Sí. Se va a unir con una molécula que se llama ribulosa. La ribulosa bisfosfato. RUVP. RUVP tiene 5 carbonos. Es una pentosa. ¿Está bien? Entonces acá lo ponemos a un ladito. RUVP es ribulosa bisfosfato. Ribulosa bisfosfato. Bisfosfato. Ahí está. ¿Ya? Ribulosa bisfosfato. Muy bien. Ya, mira. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en este caso? Mira. La ribulosa bisfosfato se va a unir con el CO2. Esa sería la primera reacción de la fase oscura. Se va a unir con el CO2. ¿Ya? Se une con el CO2 y esta unión entre ambos, esta unión será permitida por una enzima. ¿Cómo se llama la enzima que va a permitir esta unión? ¿Cómo se llama la enzima que permite esta unión? Esa enzima se llama rubisco. ¿Está bien? La enzima rubisco. Ahí está. La rubisco. Ahí está. Se produce la unión entre CO2 y ribulosa bisfosfato, que es una pentosa, gracias a la rubisco. Esa unión es posible. Esta reacción, ¿cómo se llama? Esta reacción se llama carboxilación o fijación del CO2. La carboxilación o fijación del CO2. Así es. Ay, profe, así es. Ahora mira, lo que se va a formar es una molécula conocida como la hexosa inestable. La hexosa inestable, profe, sí. ¿Cuántos carbonos crees que tenga la hexosa inestable? ¿Cuántos carbonos? A ver, la ribulosa tiene 5, profe, ¿ya? Se supone que se fija un CO2, 5 más un carbono, 6. Ah, por eso se dice hexosa, pues imberbe. Entonces, se forma una hexosa inestable que tiene sus 6 carbonos. Pero como dice que es inestable, ¿qué significa eso? Oye, si tu relación amorosa es inestable, ¿qué ocurre? Se rompe, profe, termina. Así mismo, pues, se va a romper. ¿Y se rompe en qué? ¿En qué se va a romper? A ver, veamos, ¿en qué se va a romper? ¿En qué se rompe esta hexosa inestable? A ver, se va a romper en PGA. ¿En qué? Se rompe en PGA. PGA, ¿qué es eso? Se va a romper en PGA. PGA, triosa. ¿Qué significa PGA? PGA significa fosfoglicerato.
fosfoglicerato. Ya está. ¿Y cómo sería, profe? A ver, mira, razona. Ribulosa tiene 5 carbonos. Supongamos que las bolitas son carbonos, ¿ya? Y le sumas un carbono del CO2, ¿ya? ¿Ahí qué son? Son 6. Entonces sería esta, la hexosa inestable, con 6 carbonos. Pero ahora la hexosa se rompe por la mitad. Ah, eso quiere decir que vas a conseguir 2 PGA. De la hexosa inestable obtienes 2 PGA. Ah, chuma. ¿Te das cuenta? Un CO2 con una ribulosa se juntan y forman una hexosa inestable que se rompe y se obtiene 2 PGA. Listo. Pero escucha, el proceso continúa. Eso quiere decir que este PGA se va a volver en otra molécula, profe. Sí, se vuelve en BPGA. BPG, así, en 2-BPG. ¿Y qué es eso? A ver, BPG. BPG significa bisfosfoglicerato. Bisfosfoglicerato. ¿Ahí está? ¿Pero por qué ocurrió eso, profe? ¿Sabes por qué ocurrió eso? Porque se consumió ATP. ¿Qué? Así es. Se consumió ATP. Entonces acá está el ATP que se consume, pues imberbe. Acá está el ATP que se consume. Ahí está. ATP. Ahí está. Se consume ATP. Y así se obtiene BPG. Pero el BPG será otra cosa. ¿Qué cosa, profe? Recuerda que el BPG sigue siendo triosa, ¿ya? Sigue siendo triosa el BPG. Ahora se va a consumir NADPH. Se consume NADPH. Entonces acá está el NADPH. Se va a consumir NADPH. Se consume NADPH. Al consumirse NADPH, entonces lo que va a pasar es que el BPG se va a convertir ahora en PGAL. El BPG se va a convertir en PGAL. Entonces por acá señalamos el PGAL. Aquí está. El PGAL. Ajá. PGAL. PGAL. Ahí está. Entonces, claro que aquí se consumió 2 y acá 2 NADPH. Para así conseguir entonces 2 PGAL, que vendría a ser también triosa. ¿Ya está? ¿Qué cosa es PGAL? PGAL es fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Ahí está. Gliceraldehído. Listo. Mira. A partir del PGAL se va a formar la glucosa. Aunque primero no es glucosa, sino es fructosa. ¿Que sí, profe? Sí. Primero es fructosa, que tiene 6 carbonos. Ya está. Pero luego la fructosa se vuelve en glucosa. Y eso es lo que tanto se quiere producir, pues. Ahí es entonces cuando se consigue la glucosa. Ahí está. Ahí es cuando se obtiene el producto requerido
en el proceso fotosintético. Ahí se consigue entonces la glucosa. La glucosa. Ajá. Ahí está. Entonces, glucosa. Que tendría 6 carbonos. Ahí está. Profe, ¿por qué la glucosa tiene 6 carbonos? A ver, imberbe. Los dos PGal se juntan, pues. Cada PGal tiene 3 carbonos, pues. Un PGal tiene 3 y si lo juntas con otro más, obtienes una molécula de 6 carbonos. Ah, o sea que para producir una glucosa necesitas 2 PGal. Chuma, profe. Claro, muy bien. Ahora, observa. Luego, a partir del PGal, se va a restaurar la ribulosa. ¿Que sí? Sí. A partir del PGal se restaura la ribulosa. Pero primero la ribulosa será en su forma monofosfato, o sea, RUMP. Primero sería en su forma monofosfato. Entonces, RUMP es ribulosa monofosfato. Ya está. Entonces, esta ribulosa monofosfato será ribulosa bisfosfato cuando se consuma ATP para lograr eso. Sí, se consume otra vez ATP. Ahí está. ¿Y cuánto, profe? Se consume un ATP supuestamente para convertir a una ribulosa en una ribulosa bisfosfato, para convertir a una ribulosa monofosfato en ribulosa bisfosfato. Ya está. ¡Hala, profe! ¿Así es el proceso? Sí, es un asco, sí o no. Pero bueno, mira lo que voy a hacer. Primero, cuando tú ves un libro y ves el ciclo de Kelvin, parece un solo ciclo. No es un ciclo nada más, sino son 6. ¿Que sí, profe? Sí. ¿Que tantos ciclos? Más que tú, no creo. Pero sí, son varios ciclos. Son 6 ciclos en realidad. ¿Cómo así? Mira. Una ribulosa bisfosfato se une con un CO2. Eso vendría a ser un ciclo. Otro CO2 con otra ribulosa se juntan, un segundo ciclo. ¿Cuántos CO2 se unen? 6, profe. Entonces, serían 6 ciclos de Kelvin, porque según la ecuación, son CO2 que intervienen. Entonces, por lo tanto, tendrían que ser 6 ciclos de Kelvin para producir una glucosa. 6 ciclos de Kelvin para producir una glucosa. Por lo tanto, si quiero equilibrar, digo así: 6 CO2 acá, 6 ribulosa acá sería 6 inestables, pero acá ya sería 12 acá se consume 12 ATP, acá se consume 12 NADPH, ahí está, hay que arreglar el 2 acá, porque si no, no lo puedes. Ahora sí, 12, ¿está bien? 12 ATP, listo. Acá sería 12 DPG, acá sería 12 PGal, ya está. Acá sería 6 ATP, acá sería 6 ribulosa monofosfato. Aquí sí normal es una fructosa, una glucosa. O sea, de las 12 moléculas de PGal, 2 se usarán para hacer una glucosa.
Y las 10 restantes se usarán para restaurar, para regenerar a la ribulosa. 10 restantes para regenerar a la ribulosa. Ya está. ¿Te das cuenta? Eso entonces es el llamado ciclo de Kelvin. Ahora, si lo quieres entender más preciso, tendrías que solamente aprenderte que ribulosa se une con CO2 gracias al rubisco y se obtiene PGA. A partir de PGA se obtendría PGAL gracias al consumo de ATP y NADPH. A partir del PGAL se forma glucosa y se regenera ribulosa bisfosfato. O sea, profe, solamente toma en cuenta esto y esto como puntos claves. ¿Está bien? Ahora, si queremos poner nombre a las reacciones, sería así, mira. Observa. Mira. Acá nomás. Resumido, mira. Resumido. Sería así. Si tengo acá RVP, del RVP pasa a PGA. Del PGA pasa a PGAL. Ahí está, PGAL. Del PGAL pasa a ribulosa, bisfosfato. Y de paso se produce glucosa, pues. Glucosa. Ahí está, mira. El esquema resumido, con los 3 puntos claves. Acá obviamente estaría el CO2 que se va a unir, pues. ¿Ya? Ahí está. Por acá le pones el ATP, el NADPH, que se van a consumir, pues. ¿Está bien? Ahí. Y acá también ATP que se consume. Ahí está. O sea, lo resumido. ¿Te das cuenta? Lo resumido. Entonces sería así, mira. Le pongo letra A acá, letra A. Acá le pongo letra B y acá le pongo letra C. ¿Para qué? Para nombrar las reacciones oscuras. Entonces, para terminar entonces, colocamos acá reacciones oscuras. Reacciones oscuras. Letra A sería la llamada carboxilación. Con eso empieza la fase oscura. Carboxilación. Esto sería el nombre de la fijación del CO2. O sea, de aquí hasta acá sería carboxilación. Fijación del CO2. Carboxilación. Recuerda que la rubisco fija el CO2 y luego se lo pasa a la ribulosa bifosfato. La ribulosa bifosfato sería el fijador permanente. ¿Está bien? Ya está. Fijación CO2. Siguiente, letra B. Letra B sería reducción. Ajá. La fase de reducción. ¿Por qué fase de reducción, profe? De aquí hasta acá es reducción. ¿Sabes por qué? Porque el NADPH le va a ceder su hidrógeno. Este proceso gana hidrógeno del NADPH. Entonces es la fase que se reduce. Y el NADPH se va a oxidar. Ahí está la función clave del NADPH. El NADPH es el transportador de hidrógeno desde la fase luminosa hacia la fase oscura. Listo. Entonces, reducción sería entonces cuando el PGA se vuelve PGAL. Listo. PGAL. Ya está. Y por último, la fase de regeneración. Fase de regeneración. Ahí está. Fase de regeneración. O sea, de aquí hasta acá, regeneración.
O sea que a partir del PGAL se va a regenerar RUBP y en consecuencia se va a producir glucosa. Ahí está, glucosa. Listo. Finalmente decimos cuál es el objetivo de la fase oscura. ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? Fácil pues. El objetivo de la fase oscura sería la síntesis de glucosa. El objetivo de la fase oscura es el objetivo de todo el proceso fotosintético. ¿Ya? De todo el proceso fotosintético. Ya está. Bien, imberbes. Damos las claves entonces. A ver, clavecitas. A ver, clavecitas. Ya. La 1, la clave es depredadoras. Clave depredadoras. La 2, conchudazas. La 3, la toxina Corcuten impide que el dióxido de carbono sea fijado en el ciclo de Kelvin. De este modo se disminuye paulatinamente la síntesis de glucosa a nivel molecular. Esta toxina afectaría, obviamente, ¿a quién afecta? Afecta al rubisco, pues, porque está impidiendo que se fije CO2, pues. ¿Ya? 3, entonces, conchudazas. Pregunta 4, la respuesta sería oxidación del agua, conchudazas. La pregunta 5 dice, la fotosíntesis es un proceso anabólico realizado por muchos seres vivos. Existen ciertas bacterias fotosintéticas, pero a diferencia de las cianobacterias, algas y plantas no realizan fotosíntesis oxigénica. Tal es el caso de Chromatium. Esta bacteria utiliza sulfuro de hidrógeno, H2S, ¿en lugar de qué? En lugar de oxígeno, pues, perdón, en lugar de agua. En lugar de agua, y por esa razón no liberan oxígeno, pues. Entonces, 5, burra. 6, coloque yo o ella sobre la fase luminosa. La primera, su objetivo es formación de glucosa. ¿Glucosa en fase luminosa? No, imberbe. Eso es ella, falsa. Segundo, ¿se realiza a nivel de la matriz de los cloroplastos? No, en los tilacoides. Ella. Tercero, utiliza moléculas como clorofila, ADP y NADP. Cuidado con pensar que esto es falso. Porque una cosa es que produzca ATP y NADPH y otra cosa es que utilice el ADP. ¿Para qué utiliza ADP? Para formar ATP. ¿Para qué utiliza el NADP? Para formar NADPH. Obvio que es cierto, pues. Es cierto. Verdadero como yo. La tercera depende del anhidrido carbónico para realizar la foto. No depende del CO2 para ese caso. Ella, la clave ella, yo, ella, sale burras. Pregunta 7. En un experimento de la fotosíntesis realizado en los años 40, dice acá, regaron plantas con agua marcada con oxígeno 18, un isótopo del oxígeno. O sea, marcaron radioactivamente al oxígeno del agua. Y ahí dice ahora, al respecto indique cuál fue el destino del oxígeno. Oye, el oxígeno del agua, marcado o no marcado, igual se va a liberar ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. La respuesta para las 7 sale Durex. Está barato. 8, la respuesta es casita. 9, la respuesta es enfermita. La 10,
La E dice, Iván se encontraba estudiando la fase luminosa de la fotosíntesis de un geranio. Él determinó en las hojas de geranio la presencia de sustancias como oxígeno, clorofila, ADP, INADP y agua. Al realizar el informe, él consideró que una de sus sustancias encontradas no se usa en dicha fase. ¿Qué no se usa en la fase luminosa? Obvio que el oxígeno, pues es un producto de desecho. 10 sale dedito. La 11, la clave sería amorfa. ¿Por qué? ¿Cómo puedes medir la eficiencia fotosintética de una planta? Obvio, con la cantidad de glucosa producida. Cuando mides la cantidad de almidón que se va acumulando, pues la planta va ganando peso porque va produciendo cada vez más y más glucosa que luego convierte, por ejemplo, en almidón. ¿Te das cuenta? Entonces, la 11, la clave es amorfa. Y la 12, la respuesta es amorosas por la plata. Listo, imberbes. Nos vemos. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Eso es todo, imberbes.